Y ahora, bueno, llegó el momento más lindo del programa, Sí. el que todos estamos esperando, ese momento donde invitamos a los protagonistas del ecosistema PYME, ya sean emprendedores, políticos, empresarios, y en este caso lo invitamos a Daniel, ya casi un amigo de la casa. Tuvimos varias entrevistas con él, apareció en A24.com también en el ciclo de entrevistas, lo entrevistamos el año pasado cuando ganaron como mejor hamburguesa en Miami. Estamos hablando de La Birra Bar. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días. Gracias por acercarte acá a los estudios de Radio La Red. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes a todos los oyentes y bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Es un placer acá que te sumes. Si bien nosotros, los que estamos acá en la mesa, conocemos gran parte de la historia de La Birra Bar, a mí hay una parte que me emociona de esa historia, que tiene que ver con que vos empezaste con un local gastronómico que era de tus padres, que era una cafetería, si mal no recuerdo, ahora nos vas a contar bien el detalle, y que hubo un momento que había que crecer, hubo un momento en el que había que creer en uno mismo, creer en el proyecto, y tenías que invertir prácticamente todos tus ahorros e ir a todo o nada. Y me encantó esa parte de la historia y me gustaría que nos las recuerdes. Bueno, sí, es bastante correcto lo que decís. En realidad el comercio que tenían mis padres era una roticería que aún hoy sigue existiendo en el barrio de Boedo, Roticería Dani, la llamaban así por mi nombre. Bueno, ellos trabajaban, yo básicamente me crié entre hornallas, sartenes, ollas. Es algo que desde muy chico pasaba en mi hogar y la prolongación de mi hogar en ese tipo de negocios que manejaban mis padres. En un momento sí sentí la necesidad de poder empezar a crecer y hacer algo más, algo que me pueda dar también una formación un poco más personal, y decidimos abrir pegado a esa roticería un bar, que fue La Birra Bar en el año 2001. Muy un mes antes nada más de un osado que explote todo, sí, con un timing perfecto prácticamente. Y bueno, ahí decidimos empezar a caminar este camino que nos llevó a estar hoy en donde estamos. Me acuerdo que en esa entrevista vos tuviste que ir a decirle a tu mujer, bueno, invertimos todo, y qué importante es para alguien que es emprendedor estar acompañado por la familia. Sí, claramente mi familia fue totalmente imprescindible para poder abordar cualquier tipo de cosas que nos aparecían en el camino, y sin ellos no hubiese podido nunca ir hacia adelante. En su momento, como vos decís, tuve que tomar la decisión de lo poco que teníamos ahorrado de nuestro trabajo, de invertirlo como para poder intentar dar un salto. Sentíamos que era el momento porque el público estaba llegando, el público empezaba a entender un poco lo que queríamos ofrecer, pero necesitábamos dar un pequeño salto para poder empezar a abastecer a toda esa gente que venía a probar nuestro producto, y hicimos un all-in con todo lo que teníamos, con un miedo gigantesco, pero siempre con el apoyo de ellos. ¿En qué año fue? Porque vos en el 2001 pusiste el primer local al lado de la roticería Dani. ¿Y en qué año metiste ese local? Mira, en el 2001 empezó todo, fue remar en dulce de leche algunos años, hasta que se empezó a recomponer un poco, y se empezó a abrir un poco más el tema del consumo. Y ahí, bueno, fue ir llevando el local, viendo por dónde ir, también empezar a entender qué era lo que queríamos realmente, y ahí por el 2011, 2012 empezamos ya a pensar en hacer hamburguesas de una manera más profesional, más alejada a lo que se venía haciendo y lo que todos entendíamos por una hamburguesa. Y empezamos a investigar, a hacer pruebas. Nuestros clientes eran como nuestros conejillos de India, por decirlo de alguna manera. Y ya por el 2015 entendimos que teníamos el producto, la gente lo empezó a reconocer, el boca a boca empezó a hacer su trabajo, y para el 2016, 2017 ya teníamos 3 horas de demora para comer en ese lugar porque era muy chiquito, solo 7 mesas, y
y trabajamos solamente dando de comer al mediodía, en el almuerzo. Vos me estás diciendo que en aquel entonces había personas que hacían 3 horas sí, 3 de horas. cola para comer una hamburguesa. Muy argentino eso. Sí, 3 horas. 3 horas es muchísimo. O sea, a mí me parece media hora un montón, 3 horas. 3 horas de fila. Eran fanáticos de la birra bar. También, sí, totalmente fanáticos. También para poder sostener esto que venía sucediendo, tuvimos que hacer lo más flexible posible todas las instalaciones que teníamos para poder no solo abastecer y producir todo lo que necesitábamos en ese momento. Y bueno, para ese entonces nos dimos cuenta de que había que tratar de conseguir un lugar un poco más grande y empezar a pensar en que esto podía llegar a otro lugar. Y ahí es donde decidimos invertir todo y nos mudamos, o sea, no nos mudamos, abrimos nuestro primer local que abría a la noche, por primera vez íbamos a abrir de noche para ver cómo funcionaba, y un local ya de mucha más capacidad, como de 200 mesas, una cosa que pensábamos que era imposible. Y bueno, abrimos y tuvimos un año entero de una cuadra de fila también ahí. Pero yo lo que quiero saber es porque la primera noche que tenés 3 horas de fila, pecho inflado, feliz. Ahora, el tercer mes de gente haciendo 3 horas de fila, y bueno, algo tengo que hacer porque están muriéndose de frío, la están pasando mal, tengo que cuidar a mis clientes. Sí, tal cual. Creo que en realidad la decisión se precipita en un momento que viene a visitarme un amigo que hacía mucho tiempo que no veía, que era de un amigo que tenía en Bahía Blanca. Me dijo, voy a pasar, pasó, y cuando vio lo que estaba sucediendo en la calle no podía creerlo, solamente pasó a la cocina donde yo estaba incendiado y me dijo, no podés tener a un famoso que estaba en la fila en pleno julio con muy baja temperatura. No voy a dar nombres, pero era una persona muy famosa y estaba haciendo la fila como cualquier otra y me dijo, no puedes tener a esa persona haciendo fila de esta manera. Y ahí dije, bueno, sí, hay que hacer algo y bueno, ahí decidimos abrir nuestro primer local a la noche en el 2017 y bueno, fue un éxito absoluto. Sin duda, sí. Ahora, ¿en qué momento? Ahora ya vamos a llegar a la parte más interesante, que es la de la hamburguesa, pero ¿en qué momento decidiste franquiciar tu empresa? Porque también es un gran o un enorme desafío tomar la decisión de tener franquicias propias. Bueno, esa fue una de las decisiones más complicadas que tuvimos que tomar en su momento, y también venían un poco por el mismo lugar, ¿no? Cuando abrimos el local para la noche con muchísima más capacidad, pensamos que con eso íbamos a poder estar a la altura de lo que nos venían a requerir, y nos dimos cuenta, como vos decís, después de un año, de que la gente seguía haciendo fila de 1 hora en la calle o de 1 cuadra. Dijimos, bueno, algo hay que hacer, porque la gente venía casi como en una peregrinación al lugar que le pusieron el templo. Ellos mismos, los clientes, le ponían el templo porque venían de todos los lugares de la ciudad y de otros lugares, inclusive venían de lugares del mundo a conocer eso, y lo ponían en parte de su plan de viaje. Entonces dijimos, qué lindo, ¿no? En ese momento lo que pasó es que se empezó a acercar muchas personas, muchos consultores, a tratar de ver cómo podíamos hacer para expandir un poco la marca a través de un sistema de franquicias, y para nosotros era casi una mala palabra en ese momento. Hasta que, bueno, después viene una persona que justamente era un fanático y un cliente de la marca, y entendió que para que podamos avanzar en un camino como ese había que respetar muchísimo nuestro concepto, la manera en que nosotros estábamos dispuestos a poder avanzar, que era con nuestros tiempos, muy despacio, con un pie en el freno siempre, cuidando el producto al máximo. Cuando entendimos que esas condiciones estaban dadas, avanzamos. Y bueno, de a poco, la verdad es que en ese momento podríamos haber vendido, no sé, 100 franquicias, y fuimos muy despacio, y al día de hoy todavía lo hacemos de esa manera. No queremos que perder el control sobre lo que sucede en la marca. ¿Cuántas franquicias tienen? Y bueno, hoy en total creo que tenemos 18 locales ya. 18. Sí. ¿Cuántos en Argentina y cuántos afuera? Bueno, tenemos 2 y un tercero a punto de inaugurar en Madrid. Tenemos 3, o sea, próximamente 3 en Madrid. 3 en Madrid, sí, 2 que están funcionando ya desde el año pasado y uno que está a punto de abrir.
Después tenemos un local funcionando en Miami y 2 locales en plena obra. Y bueno, creo que anoche inauguramos el número 14 acá en Buenos Aires, en Pilar. Felicitaciones. Muy, muy lindo local, muy bonito, muy grande. Me imagino que en la pandemia del delivery les debe haber hecho sostener y crecer el negocio, porque la gente no se quería privar del producto. ¿Armaron algo tipo dark kitchens o cocinas oscuras? Bueno, acá lo que estás haciendo es, a través de la historia que estás contando un poco de lo que nos pasó y que estamos viendo, es ver todas las vicisitudes por las cuales tenemos que pasar en este tipo de negocios, porque la pandemia fue un desafío enorme. Lo primero que sucedió, por supuesto, apenas ingresamos en esa etapa, fue un miedo. Ese primer mes de todo cerrado fue un terror absoluto a ver qué era lo que había que pasar, y de golpe, bueno, fue activar y decir, bueno, esto es lo que nos tocó y vamos a reinventarnos como podemos. Y bueno, la verdad es que sí, si vamos a unidades, hemos vendido más unidades en pandemia quizás que en ningún otro momento. Claro. Pero readaptar todo el sistema a esa manera de vender fue muy duro. No solo por una cuestión de infraestructura, porque no es lo mismo cocinar para la gente que viene que dedicarte 100% al delivery. El delivery antes de la pandemia para nosotros representaba solo un 10% de la venta. En ese momento se transformó al 100% y hubo que reestructurar todo en pos de poder solventar eso y hacer que todos los locales funcionen. Por suerte, no hemos cerrado ningún local en nuestra historia y tampoco en pandemia. ¿Y hoy cuánto es el delivery? Hoy ese delivery realmente quedó desde la pandemia. Hoy estamos en un 35% aproximadamente, intentando volver a una normalidad que nunca termina de llegar. Pero, Daniel, te hago una consulta porque yo soy de esas personas que todo lo que engorda me gusta. Entonces, las hamburguesas me encantan, pero no me gusta pedirlas por delivery porque llegan frías, no llega en el mismo estado que comerla en el momento in situ, con lo cual, conociendo que vos sos una persona que cuida muchísimo el producto, ¿pudieron idear algo para que la experiencia de comer la hamburguesa en casa sea lo más parecido que comerlo en el local? Bueno, la realidad es que nadie pudo lograr algo así. Y te diría que en ningún producto. La gastronomía no es un modelo para el delivery en realidad. Uh-huh. Nada de lo que vos pidas va a ser igual en tu casa como lo es en el local donde se hace en el momento para vos. La hamburguesa puntualmente es un producto de los más complicados, te diría yo, para el delivery, como también lo es la pizza, por ejemplo. Uh-huh. Quizás hasta te diría, una parrilla es mucho más sencillo de enviar a tu casa, donde la recalentás un poquito y estás. Una hamburguesa es mucho más complejo. Y nunca logramos tener el mismo producto en un delivery. Sí, te podría decir que desde el primer delivery a hoy, el avance ha sido enorme en todas las condiciones que tuvimos que tener para poder lograr que el producto llegue lo mejor posible. Uh-huh. Pero nunca va a ser igual. Claro. Bueno, me surgen un montón de preguntas que quiero hacerte, pero voy a concentrarme en una que tiene que ver con tu liderazgo en este fenómeno. ¿Se vio obligado en algún momento a decir, bueno, tengo que aprender de esto? Porque si no, ¿cómo voy a hacer para expandir? Entonces vos como líder de esta pyme, que ya creo que debe ser mediana, ¿no? ¿En qué creíste? ¿En qué te formaste? ¿O le pusiste ahí un botón y digo, bueno, voy por acá? Bueno, absolutamente todos los días que tengo recuerdos desde que estoy trabajando en esto he aprendido algo, y soy un convencido de que si va a haber 1 o 2 días en los que no pase eso, probablemente me aburra y deje de hacerlo. Es imprescindible para mí poder aprender, formarme en este tipo de procesos de negocios que tienen tantas partes. Es muy importante estar a la altura. En lo que tiene que ver con el producto puntualmente, la prueba y error es una constante. En la cabeza de alguien que piensa el producto de la manera que lo pienso yo, todo el tiempo están apareciendo ideas y hay que corroborarlas.
El 80% de esas ideas no funcionan, o sea que hay un trabajo muy, muy arduo para lograr que las cosas funcionen. Así que sí, la verdad es que no solo hubo que estar a la altura y formarse en todas las partes que uno pueda, sino que lo hacemos permanentemente. Claro, y apoyarse tal vez en consultorías externas todo el tiempo para generarlo. Sí, la verdad es que creo que el mayor acierto que yo tuve en este negocio fue saber rodearme de las personas indicadas en los momentos justos. Y no siempre esas personas son las que te van a acompañar siempre, pero saber detectar el momento en que tienen que estar al lado tuyo me parece que es algo que fue muy importante para nosotros. Dani, vos sabés que ya estamos llegando al final del programa, pero hay algo que a mí me llenó de orgullo como argentino, casi como salir campeón el año pasado, que tiene que ver con que la Birra Bar el 2022 ganó en Miami, en Estados Unidos, la competencia de mejor hamburguesa, y este año están en las mejores 5 hamburguesas del mundo. Sí, es correcto. En el 2022 ganamos el premio a la mejor hamburguesa de Estados Unidos, el premio que otorga el público en el festival de gastronomía más importante que tiene Estados Unidos. Y además ganamos otros premios también en Estados Unidos y también algunos premios a nivel nacional y local acá en Argentina. Y este año nos incorporaron en el top 5 de un ranking de las 50 mejores hamburgueserías del mundo, un ranking bastante validado en lo que es gastronomía, y es la primera vez, tanto en haber ganado en Estados Unidos una competencia como en haber participado en Estados Unidos con una marca que no sea local. Es la primera vez que pasa con un argentino, y por supuesto entrar en el top 5 nunca había pasado, ni siquiera en el top 50 había entrado una marca argentina antes. Bueno, eso es lo que quería destacar, que tiene que ver con cómo la perseverancia, cómo creer en una idea, cómo creer en vos, cómo creer que estar acompañado con tu familia, desde aquel local de Boedo que al lado de la roticería de tus papis, de Dani, llegaste después de 22 años, a estar en el top 5 de las mejores hamburgueserías del mundo, y que sea un argentino, que siempre nosotros acá en Argentina como que nos autobastardeamos, ¿viste? Como Argentina esto, acá Argentina no me gusta, que aquello, que sentimos muy poco amor por nuestro país a veces, generalmente trasladado quizás por una dirigencia política con la que nosotros estamos desencantados, pero tener estos ejemplos, a mí me encanta que lleguen acá a la radio y poder contarlos. Bueno, yo creo que con la experiencia que tuve adquiriendo en estos últimos años alrededor del mundo, viajando para llevar nuestra marca, y me di cuenta de que nos valoran muchísimo más afuera de lo que nos valoramos acá los argentinos. En varios lugares del mundo en los que estuve, ser argentino es una condición que se busca, es un valor agregado. Acá lo vemos de una manera muy distinta, estamos bastante equivocados. La verdad es que quizás tiene que ver con todo lo que sucede alrededor, con el contexto, no lo sé, pero te puedo decir que en varios lugares de Europa donde estuve y en Estados Unidos, ser argentino es un valor agregado. Gracias por venir acá a Radio La Red y contar la historia. Por favor, muchas gracias a ustedes, estoy encantado de estar acá, y bueno, un saludo muy grande a todo el público que está escuchando. Gracias, Daniel. Bueno, emocionante, yo me terminé emocionado.